Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Húmedos? Oh. ¿Cómo amaneció hoy, Power? ¿Llegó con agua? ¿Llegó? No. Fresco. ¿Llegó con el fresco o con la fresca? ¿Cómo están la gente linda de la ciudad de Curuzucuatiá? La ciudad que nació con la patria. ¿Cómo está la gente linda de la zona rural? Acá otra vez yo acompañándolo. Bueno, ayer me dijeron, usted habla más que un loro enjaulado. No sé, mamá siempre tenía loro y los loros eran mudos. Había uno que a la hora de la siesta, el vago se copaba, pero no hablaba, cantaba en su idioma, hablaba de toda clase de idioma, pero menos castellano. Porque mi tierra guarda celosa lo más sagrado que hay para mí. Curuzucuateño, cosoy Oh. de sangre ardiente cual coraje. ¿Se acuerda del año ese que fueron los 200 años de Curuzucuatiá? ¿No? El himno, creo que hasta en la sopa lo tenía el himno de Curuzucuatiá. Hola, buen día. Acá mi sobrina ya me escribe temprano, sé que ellos están contando los minutos para ver, me controlan el horario en que yo entro. Me dice, hola tío, ¿cómo estás? Mi mamá pendiente, escuchándola a usted. Atención la de PEC, atención, ayer yo le pedí a Itatí. Itatí lo dijo ayer a la tarde en su programa. Ahora lo volvemos a repetir, paraje Basualdo y toda la zona aledaña están sin luz desde ayer a la tarde. Anoten los días que están sin luz porque se viene la presentación. Vamos a hacer en principio una presentación administrativa reclamando porque los días sin luz igual se acreditan en la factura al momento de pagarla a fin de mes. No es que le van a hacer un descuento.
Ayer le decía Marco a Agustín, estamos haciendo 6 horas menos de trabajo y este mes me vino 150.000 pesos más de aumento. Pero no de aumento de sueldo, Así que le vamos a encajar 24 horas seguidas a ver si baja. Te confieso que yo paso a paso me enamoré. Un saludo muy grande a todos nuestros auspiciantes. Se suma uno más para esto. Vio que estos días que está bastante húmedo, la ropa no se seca, o en mi caso yo tengo la ropa que usted lo enchufa, empieza a centrifugar y le tiene que salir a correr por todo el patio a la ropa, empieza a corcoviar la ropa por todo el patio. Salimos todos corriendo, no sé si nos va a atropellar, que hasta el perro sube arriba del árbol, disparando el lavarropa. Así que le damos la bienvenida a Lavamac, que es lavandería y venta de artículos de limpieza. Le paso el número de característica de Curuzú Cuatiá. 43 15 25, facilísimo. Usted le manda un mensajito, le llama, le va a atender la amiga Maca o la amiga Jackie, depende si quiere producto de limpieza, está a cargo Jacqueline. Y si es para el tema del lavadero, es Maca. Así que le vuelvo a repetir el número, es 43 15 25, se busca y se entrega. O sea, se busca del domicilio y después se lo lleva al domicilio la ropa totalmente limpita, perfumada. O sea, hasta esa comodidad le dan al cliente, ¿no? O sea, usted no se mueve de su casa para llevar a lavar su ropa. ¿Cómo anda el sobrinito querido de Basualdo? ¿Ya se fue temprano a trabajar seguramente o no? Oh. Bueno, es un año más chico que yo, así que imagínense. El sobrinito querido es un año más chico que yo. El sobrinito de doña Paulina. No tenemos el audio ahí porque si no le repetíamos de nuevo. Ayer llamó doña Paulina. Anoche estábamos hablando con el amigo Mariano, me estaba pasando una foto ahí de... Yo no sé qué pelaje debe ser, pero es medio rubio el caballo. Panzón el caballo. Estaba mirando lejos, panzón, así, güey. Le digo, se ve que ese no trabaja mucho, está igual que el dueño. No, ese no. Toca madera nomás. Yo creo que ese no sube a caballo. No, el amigo Mariano de Riquelme. Anoche me estaba cargando y le digo, bueno, te ganaste toda la mañana de mañana, así que aplántese, amiguito. Que ya no existe, pues mi alegría murió con él. Ya no vuelve mi palenque, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. Fue en este mismo tiempo, hace 2 años que se marchó. Se ve que todavía están cómodos con la lluvia la gente de la zona rural, porque el teléfono de la radio, el 440514, está quieto, todavía está durmiendo. Mi sobrina nomás que se levanta temprano, obviamente, a mandarme mensaje. La tía Pati que está pegada con la radio. Me olvidé de preguntarle a la tía Pati si le sigue haciendo ruido la radio al mediodía. Yo le dije que tiene que cambiar el aparato. Pero el aparato de la radio, no Olvídate. Y como flecha me dejo y yo me clavo sus ojazos como diciendo, cúrame vos. Estaba escuchando los colegas que estaban hablando anteriormente de cadena de radio. Festival del guiso por todos lados, Festival del guiso
de los jubilados, Festival del Guiso Juvenil, Festival del Guiso de no sé qué. Pero parece que ahora todas las localidades hacen Festival del Guiso. Porque creo que hay un Festival del Guiso en Riachuelo, si mal no me equivoco. Ahí ahora había anunciado uno en Alvear y creo que en Santo Tomé también. Pero el original Festival del Guiso, el original, la vecina ciudad de Paso de los Libres, tiene el original Festival del Guiso. Igual que acá, el único, es como en Murucuyá, vio el chamamé. El único y auténtico Festival del Locro es el de Curuzú Cuatiá. Ayer lo teníamos el ganador del locro acá. Ya, no es más de la zona de la segunda sección. Ya le dije, ya vos sos más cursucuateño que de la segunda sección. Él se va de visita a la segunda sección, pero vive acá. Bueno, así que reiteramos a la gente de la ADEPEC, la otra vuelta, bueno, en teoría lo de la ADEPEC estaban en problema con los móviles, y tenían que esperar que se desocupe tenían que esperar que un área desocupe los móviles para la otra área agarrar los móviles, y no sé si iban a ir a la zona rural o qué. Eso es lo que me comentaban unos muchachos que trabajan ahí en la misma ADEPEC, ¿no? En realidad, Fabiana, no me estoy acordando el nombre de Fabiana. La chica que está a cargo ahora de la ADEPEC, es la mano derecha de Méndez, no mate. La segunda en el cargo, antes estaba... Sí, Fabiana Cantero. Sí. Bueno, ella me estaba comentando la otra vuelta que el problema era los móviles. Tenían que esperar que lleguen unos móviles, se desocupaba, la agarraba a la otra cuadrilla y ahí siga. Bueno, esperemos que el problema no sea los móviles y se vayan hasta la zona ahí, porque encima Cazadores tiene luz. O sea que el problema no es, porque por lo general el problema es en la entrada de Cazadores Correntino, sobre ruta 126 está el transformador que alimenta toda la zona esa. Pero como Cazadores tenía luz, el problema habrá sido de Cazadores hacia el fondo de la segunda sección. Porque estaba Connie, estaba Paraje Garay, estaba Basualdo Parirí sin luz. No sé la Paloma, tendríamos que preguntarle al amigo Barreto. Barreto es mi tocayo. Especialista, ese... Barreto le va a ir a hacer la competencia al corredor argentino de Fórmula 1. Yo creo que si lo encuentran a Barreto, lo sacan con la Pinto. Lo llevan a Barreto. El sobrinito querido del paraje está trabajando. No, sí, eso no cabe duda. El sobrinito es trabajador. Acá no, ya empezamos con las maldades temprano. Una fuentada de torta frita nos mandan. Encima la torta frita, la mejor torta frita del sur correntino, que es la de la tía Patti. No, han llegado. Ayer nos pusimos... Ayer apareció Lisa Zavala. Nadie, terrible ave también. Apareció con su guardaespaldas. Aparece y bueno, de ahí nomás ya empezamos a hablar de torta frita, que esto, lo otro. Y ahora hay una competencia de cuál es mejor. Lisa va a traer una bandeja de torta frita de ella, le va a mandar a la tía Pati, y la tía Pati le va a mandar una bandeja de torta frita, y ahí después vamos a ver el veredicto, ¿no? Obviamente que el jurado vamos a ser nosotros, tenemos que comer las tortas fritas. Lisa Zavalo. Acá me escribe el amigo Negro Mancuello del barrio Centenario y me dice: hola, ¿cómo están? Pregúntele al intendente cuándo me van a devolver las cosas. Él tiene todo y no se preocupa por nosotros, que no tenemos nada. En realidad, Negro Mancuello, por una mala maniobra de la gente de Obras Públicas, empalmaron los cables
explotó todos los artefactos y más lo de las herramientas de trabajo. Estimadísimo, hoy temprano ya le mandé un mensaje al intendente preguntándole si tenía alguna novedad, que me avise por favor, porque hay que pagar los impuestos y se pasó todo este mes prácticamente haciendo changa y no el trabajo que él hace. En realidad el negro Mancuello hace carros. Se dedica a hacer carros, Hace carros comunes, carros chiquitos, hace carros para transportar caballos. Bastante como él, ese John Soldador, ¿cómo era el del dibujito ese? Don Soldador, así es. Así que el reclamo está hecho, Patrón, el reclamo está hecho. Espero tengamos respuesta para no llegar a la instancia judicial, porque la instancia judicial es más engorroso, ¿no? Buen día, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia. Al menos nos saludó. ¿Hace cuánto? Hace más de un año que no viene José Irigoyen. Ahora menos va a venir. Creo que no le gusta salir al aire conmigo. No, a nadie. No tengo suerte con la gente de la municipalidad. A Cachito Romero le estamos esperando. Sé que Cachito Romero es medio como Sánchez, tenés dando vueltas por acá, por la ciudad. ¿Sí? Pero Cachito viene. Necesito hablar con él para preguntarle cómo fue la visita del gobernador. O si no, ¿sabes lo que vamos a hacer, Marco? De los beneficiarios de las viviendas que se entregaron en Cazadores, que se comuniquen en la radio 42 35 36, charlamos y bueno, de más está decirle que le vamos a preguntar qué se siente, o sea, se le cumplió el sueño de la casa propia, ¿no? Encima estaba mirando la foto que subió Dante Romero. La casa totalmente amueblada, Marco. Hasta con electrodoméstico tenían. Impresionante. Una casa de loco, dijo. Dijo. Don Riquelme va a saber quién dijo eso. Acá me está escribiendo mi hermana de Paso Los Libres. No. Hola. Acá me está escribiendo mi hermana desde Paso de los Libres, pero no sé si ella sabe que yo de día 12 hago el programa en vivo, así que en la pausa voy a escuchar tu mensaje. Te mando un beso enorme. Estás escuchando Arriba Ciudad. De Yapa, me mandan una oyente acá. Me vine hasta la de PEC por el tema de que no me llegó la factura. A reclamar mi factura. Me dice, 69,000 pesos me vino de luz. Re caro ese, nomás subió ese. Encima la amiga de Radio Guaraní, ella trabaja en costura. O sea que sí o sí necesita las máquinas eléctricas. Hay que hacer algo, yo digo que hay que hacer algo. Tenemos que ir a golpear las puertas a nivel provincial y que el gobernador se juegue por los correntinos y se ponga bien los pantalones, empiece a andar peleando con Ricardo de quién quiere ser presidente del partido, quién no, que se dejen de joder con eso y que empiecen a ponerse los pantalones. La luz tiene que bajar un 60%, un 40% tiene que bajar la luz para los correntinos. Absolutamente. Porque si no, la luz es algo imprescindible para el desempeño. Por ejemplo, a nosotros nos cortan la luz, quedamos sin trabajo todo lo que trabajamos acá. Y a veces se hace imposible pagar la luz. La oyente esta que me está mandando trabaja con máquina de coser eléctrica y si no puede pagar la luz, ¿cómo va a seguir con su trabajo? La verdad que es algo insólito. Los parajes, 15 días sin luz y después le viene una boleta de como que estuvieron 31 días con la luz radiante. Encima le cobran como si fuese zona residencial. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta. Acá lo estoy viendo
Acá lo estoy viendo a Roque Díaz. Ayer en la Peña ahí estuvo al frente de estuvo como animador en la Peña que se hizo en la iglesia del Pilar, ¿eh? Recuerden que mañana, acá lo tengo enfrente mío al padre Ariel, ¿eh? Recuerden que mañana es 10 de octubre, es la presentación del libro de padre Ariel Jiménez, ¿eh? Que Dios los bendiga a todos. Llama a Ariel. Pero ayer José agarró y marcó el teléfono y dice que Telecom informa que su línea está suspendida. Bueno, está pago, ¿eh? Hay que reclamarlo, ¿eh? Otro también, vivarachín en lo de Telecom. Igual podemos recibir llamados, ¿eh? El teléfono fijo de la radio para su mejor comunicación es característica de Curuzucuatiá 03774 42 35 36. Y el teléfono de contacto por WhatsApp, que todavía están durmiendo todos los que tienen WhatsApp, o capaz que por la falta de luz no pudieron cargar, ¿eh? El teléfono es 3774 440514. La señorita enana bella de Perugorría, sé que todavía no se levantó. ¿Cómo? Un saludo enorme para el amigo Fernando Luque, debe estar haciendo sus tareas. A su padre que debe estar trabajando, a su mamá seguramente haciendo la tarea del hogar. Un saludo a Sandra de María Chica. ¿Qué tal está el día por ahí? La tía Elsa se ve que le está dando al ojo también, porque ni buen día dijo. Ya son yo miro el reloj ese y dice las 2:30 de la tarde. Me olvido de cambiar. Pero en realidad son las 10:30 de la mañana. Es la hora 10:36 minutos. Costumbre en el pago. Un saludo a Antonella de la estancia del Potreador. ¿Dónde queda la estancia del Potreador, Antonella? ¿Queda cerca? ¿Dónde? Merced, Perugorría, esquina. Harina, grasa y salmuera. Y después, como dice Para Carola de Pairirí, seguramente debe estar al frente de su negocio. El aroma cuando se frita, ni bien llueve invade el barrio. Antigua. Para Laura que siempre está en sintonía con nosotros. Laura no me dijo de dónde es, pero está en sintonía. Para Luján de Vaiviene. Luján vive en las Cuatro Bocas de Greve. En realidad Luján nos debe una porque no nos comentó nada cómo estuvo el bingo que hicieron en la escuela 585. Así que está en línea, seguramente nos está escuchando. Sería bueno charlar con ella para ver si recaudaron lo suficiente, porque creo que están haciendo un beneficio para un viaje de los chicos, ¿no? Bueno, acá me aparece Salvador Sánchez. Salvador Sánchez más cruzucateña que no otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo está la ciudad de Curuzú? Hay que tener en cuenta que ahora, por un movimiento de suelo, un trabajo de la gente de Obras Públicas, después lo tenemos que llamar al amigo Johnny Ricciotti, que él nos va a saber explicar cómo va a ser el nuevo acceso a la ciudad y para cuándo va a estar. Capaz que para el 16 de noviembre eso ya está todo terminado, ¿no? El parque no sé. Ahí tendríamos que preguntarle al amigo Chiflet. Hola, la amiga Celina Santa Cruz creo que tiene más conocimiento de la obra del parque que Chiflet. Pero bueno, a uno le vamos a preguntar, a uno de los dos. ¿Qué debe ser de la vida de nuestro amigo el escultor? Desapareció. No lo veo más ni en las redes sociales. ¿Cómo es? ¿Gamarra? No. Porque creo que es planta permanente, así que no le pueden. Capaz le dieron vacaciones, pero no hace rato que no le veo al amigo Gamarra. Bueno, montarlo tengo que montar.
tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Bueno, hay un mensaje que me mandó ayer el amigo Leandro Paz. En realidad, más que un mensaje, es un comunicado. Este viernes 11 de octubre a las 19 horas vamos a tener una reunión en el Centro de Empleados de Comercio con los interventores del Partido Justicialista acá en Curuzú. Para la función de la reunión esa es que anteayer fue el cumpleaños del general, ¿eh? Nadie se acordó de los peronistas, bueno, así que estamos. Vamos bien, vamos por un buen camino. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman. Perón, vieja, ¿eh? Bueno, pero como dijo mi mamá, yo soy peronista de Perón y Evita, no de... Después en Menem ya empezamos, ya empezamos a caer en bancarrota, o como dice mi compañero, ya derrapaste, ya. Tenemos tanta cortina de los peronistas, ¿no? Pero no así de los radicales. Lo único es del gran Alfonsín, pero después no hay otras, ¿no? Casi de los radicales. Yo creo que nadie en la Argentina le superó al discurso de Raúl Alfonsín cuando recita el preámbulo. Ese es un discurso que te pone la piel de gallina, pero yo creo que no hay ni peronista, ni autonomista, ni liberal, ni comunista, ni socialista. Nadie ha superado ese discurso. Nadie, ¿eh? Ni el mismísimo Perón, ni tampoco Evita. Pero yo pienso que el discurso de Raúl Alfonsín en esa oportunidad fue por algo capaz que más emotivo, porque bueno, volvíamos a la democracia, ¿no? A pesar de que... El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes, he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El discurso de Raúl Alfonsín parece más un discurso peronista, ¿eh? Bueno, antes, por ejemplo, eran discursos los de antes. Yo me acuerdo que cuando era chico, en Corrientes todavía no existía lo que era el Partido Radical y el Partido Justicialista. Antes eran liberales o autonomistas, ¿eh? Después estaba el otro, como era la Democracia Cristiana. El amigo Lalo creo que era de la Democracia Cristiana, ¿no? Sí. Lilo Romero. Bueno, pero no existían eso, o sea, los partidos que hoy en día son cabeza no existían. Antes estaba los liberales, los autonomistas, después estaba la Democracia Cristiana, el socialismo. Me acuerdo ¿cómo es?
los actos de los liberales, los comités, ahí enfrente de donde era la escuela normal en Paso de los Libres, era todo un descampado. Sí. Y bueno, vos sabés que por ejemplo, iban a presentar, no sé, iban a presentar la lista, de los que iban a integrar o de los que iban a pelear para las elecciones, y hacían un asado con cuero que sacaban de su propio bolsillo. Yo quiero ver qué político hace hoy en día un asado con cuero para todo, porque ahí era para todo Paso de los Libres, o sea, el tema es que ahí todavía la gente era honesta, ¿no? Únicamente iban los liberales, no es que allá van a dar de comer, bueno, me voy, agarro mi plato y voy. No, en ese sentido también la gente era honesta, o sea, se iban y iban los liberales. Y había asado con cuero, y había galleta, había, no sé si postre, pero de ahí se subían al púlpito a hacer las locuciones, pero sin papel, sin teléfono, ahí mirando, sin las pantallas electrónicas, pero daban unos discursos de terror, ¿no? Y no, hoy en día ya no se ve más eso, no se ve más nadie, todo lo que... por ejemplo, el político que subía a dar un discurso es como que daba una arengaba a los que le escuchaban, para que los que le escuchaban sientan la inquietud, sientan la necesidad de seguirlo, de apostar por él para que se produzca el cambio. Hoy en día los discursos de los políticos son, fulano hizo tal cosa, la culpa no es mía porque el gobierno fue de Alberto. Alberto le culpaba, no sé quién estaba ante Alberto, Macri le culpaba a Cristina le culpaba a Néstor, a pesar de que era su marido, pero siempre, ellos dejaron el país así, nosotros solucionamos. Y así viene. Hoy les hablo. Yo no tengo la culpa. La culpa fue de fulano. No, pónganse las pilas todos, ¿no? Y pasa en todos los ámbitos, a nivel nacional, nivel provincial, nivel municipal. Pónganse las pilas, muchachos, pónganse las pilas, porque hoy en día estamos en una situación en la Argentina en donde las cosas no dan. O sea, es hora de los que están ocupando cargos públicos, realmente dejen de, con perdón de la palabra, dejen de pelotudear, o andar dando vuelta por ahí, y hagan algo por la ciudadanía, porque en realidad no hacen nada, no están haciendo nada. Yo lo veo, Egui Benítez para la foto nomás, pero ¿qué hizo Egui Benítez para la ciudad de Curuzucuatiá? Lo mismo la senadora, la Verónica Espíndola, para la foto nomás. Pero díganme algo, o que vengan ellos, por favor, que vengan y me muestren todo lo que han hecho para la ciudad de Curuzucuatiá, o para las zonas rurales, o si han invertido. No hicieron nada, ¿para qué están? O que me muestren si algún proyecto de ley que ellos presentaron. Yo tengo contacto con la gente de la legislatura y de la Cámara de Diputados. Que yo sepa, Egui Benítez jamás presentó un proyecto. La senadora sí presentaron proyectos, pero de todos los proyectos, ¿se aprobaron algunos? Yo creo que en su oportunidad Carlito Rubín, cuando tenía cargo legislativo, presentaba y se hacían. Y bueno, algunos caminaban, otros quedaban ahí a mitad de camino, pero bueno, se movían. No es porque sea Carlito Rubín, pero el tema es que era de otra época. Lo mismo pasa con el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es un grupo de personas totalmente inerte, porque no sirven para nada y no hacen nada. O sea, el concejal tiene casi un deber de, tiene la responsabilidad de velar por los beneficios para la ciudadanía. El concejal tiene que salir a caminar, tiene que ver, tiene que recorrer las calles, tiene que mirar las obras. El concejal es un observador, y si él encuentra algo que no está... Camine, señora, camine. Camine, sí. Y si ellos encuentran algo que no está bien, lo tienen que plantear en las reuniones del consejo, ¿no?
Tienen que plantearlo y tienen que decirle, bueno, señores, ahora diga. No, sí, la verdad que no sé si funciona o no, pero la presidenta del consejo jamás en la vida nos llamó, nos habló, nos dijo, mirá, vamos a... El concejal tiene que hacer propuestas para que la ciudadanía tenga mejoras, o sea, tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Yo unos otros días voy a ir al Consejo Deliberante. Ya tengo un proyecto más o menos presentado, porque todos los ciudadanos podemos ir hasta arrimarnos a las reuniones del Consejo Deliberante, arrimarnos porque son públicas y tenemos el derecho de intervenir en la reunión. Se solicita la palabra, con todo respeto, a la señora presidenta, o presidente, como quieran llamarlo, que es la mujer de Eddie Benítez. Y bueno, y se solicita la palabra, se presentan los proyectos y se le exige que lo hagan cumplir. Porque una de las cosas que hablábamos ayer era el gobierno municipal saca la bandera de que asfaltó más calles que otros gobiernos. Perfecto, felicitaciones, está invirtiendo bien la plata del pueblo. Pero vienen los muchachos de Agua de Corriente y el asfalto que inauguraron ayer lo partieron en 4 porque se les rompió un caño y no encuentran dónde está la pérdida, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno municipal? Dice, bueno, está bien, es Cheme, está bien. El jefe tiene contacto con, o sea, tiene buenas relaciones. Pero señores, hay que hacer, el Consejo Deliberante ahí tendría que enmarcar una ordenanza y poner, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, señores de Agua de Corriente, ustedes rompen la calle y las dejan en las condiciones que se encontraba antes de romperla, ¿no? Que la dejen en las mismas condiciones. Se abolió la esclavitud, parece que a alguien le soltaron la cadena. Miren quién llegó. Así que el que avisa, Marco. Así que como yo digo siempre, el que avisa no traiciona. Vamos a empezar a presentar proyectitos o vamos a empezar a tirarle idea a la gente del consejo. Los vecinos se tienen que juntar y tienen que ir al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene la obligación de sesionar a puertas abiertas y el vecino tiene que escuchar las cosas que hablan adentro del Consejo Deliberante porque son públicas, son para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si se junta antes existía la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo eran las agrupaciones comunales? ¿Se acuerdan? Había agrupaciones comunales, había las barriales, que una vez a la semana se juntaban en el barrio, hablaban, charlaban sobre la calle, sobre la seguridad, sobre el agua, sobre la luz, sobre qué pasa con los gobernantes que no aparecen por el barrio, ¿entendés? Yo me acuerdo que en Paso de los Libres, cuando yo era chico, las calles se asfaltaban por la comisión vecinal. La comisión vecinal era la que se encargaba, ¿sabe de qué se encargaba la comisión vecinal? De juntar el cemento. De juntar el cemento creo que era, y el hierro. Y la municipalidad ponía la mano de obra y la arena. Y el agua. Agua. Y antiguamente Aguas no era Agua de Corriente, ya está haciendo. Pero qué bárbaro. Político, mi amigo, acá está bien. Acá lo dejaron. Buen día. No, buenas tardes ya para todos. Ya. Sí, para la gente que no lo conoce o que se ha olvidado de esta voz, esta hermosa voz. Hola. Es Hugo Galarza, que hoy, miércoles, después de prácticamente una semana. A ver su tobillo, Hugo. Me sacaron la perimetral. Le sacaron la perimetral a Hugo. Mucha razón de lo que tiene
de lo que estaba hablando recién. Sí. En una calle de acá atrás, no sé si se ubica haciendo la intersección entre Soler, dejaron un bache abierto. Dejaron un bache. Bueno, acá enfrente, en la esquina de... ¿Cuál es la...? Usted que vive acá de Villa del Parque. ¿Esta que la acá? calle principal de la Villa del Parque, la que pega contra Chiclana. Soler, Chiclana. Bueno, en la esquina de Soler y Chiclana, agua de corriente creo que ya rompió 4 veces el mismo lugar. Y ahora lo cerraron. No sé qué pasó. Le decía, antiguamente no era agua de corriente, antiguamente era otra empresa. Pero bueno, acá me están mandando mensajes para que vean que yo no miento. Me dice, buen día mi gente, acá en Paraje La Paloma estamos sin luz. Y acá hace un reclamo para, no sé si será verdad o no, pero dice, no pagan boleta de luz y los 365 días tienen luz. Yo pago luz, DirecTV, Wi-Fi y no tengo luz. El colmo. Muy buena la radio y se pasamos un chamamé de Edgar Duarte. Edgar Duarte. No, la otra vuelta fue el cumpleaños de Edgar. No me deja el nombre de este muchacho o muchacha, pero tiene un 17. En vez de nombre tiene un 17. Acuérdese que el 17 es la desgracia. En todo el barrio, de la vela que la fiesta no se apaga. Acá me contestó Sandra de María Chica, dice, buen día, está nublado el tiempo, sin luz por el paraje. Acuérdense, María Chica, desde la medianoche del lunes están sin luz. ¿Qué está haciendo, Hugo? Hoy no me peiné, Hugo, por favor no me esté sacando en vivo. Saluditos a Yamila Verón, que está cumpliendo años. Ya empezamos con la... 25 florido años. Estamos invitados al asado. ¿La boda de plata? ¿Las bodas de plata, Yamila? Saluditos saluditos a las chicos. A ver. Ahora ya empieza ya. Para la panadería, para la verdulería, para esto. Mándenle un saludo a Lavamac. Pan casero. La limpieza y lavandería. Acuérdese, señora ama de casa. Hoy se levantó sin ganas de lavar. Llámele al 43 15 25. En 5 minutos pasan a buscar su ropa. Ya capaz que para el mediodía ya le entregan la ropa limpia. Presiento, mi amor, que te marchas. Si es mi culpa. Sí. Acá hay dice, buen día, manda un saludo desde Paso Ledesma. Acá estamos escuchándolo como todos los días. Gracias a la gente de Paso Ledesma. Siempre que paso por ahí, freno en el... Gracias. Freno a mirar. La otra vuelta frené a sacarme porque Paso Ledesma tiene las letras que acá pusieron hace unos meses. Ya Paso Ledesma ya tenía las letras que identifica a su ciudad. Ya lo tenía, Y me saqué una foto ahí, está medio violeta. Después otra creo que tenía luces rosas. Pero muy lindo está, muy lindo el paraje. Tienes que acordar. Saludamos a la gente de Mercedes, Víctor Saucedo, más conocido como el amigo Chupín. Saluditos a los chicos. Saluditos. Ya. Falta el saludo del amigo Néstor. No, usted sabe que falta esas publicidades que hace que tiene una voz tan como Edgar Duarte y tal. Salió con... está entrando en calor acá nuestro amigo. Yo ya me entré a descalchar ya. Mi amigo Mariano, un poquito más, quedó con la boca abierta. El calor que se levanta. Por favor, dice, no. Dice el amigo Mariano que por favor no le carguemos más. Sí. Que ya no hacen los sándwiches de milanesa, eso... Creo que era un cuarto de vaca el sándwich de milanesa. Le dice, ya no como más así, ahora estoy a dieta. Saluditos para Maggie Olivera también. Futura mamá. Mandá saludos, dice. Mandá saludos. Acá estamos con Dani. Saluditos para vos, Maggie, para Iván, ahí los chicos que están trabajando. Buen día. Bueno, volviendo al tema de los políticos, ¿no? Le vuelvo a recordar, el 11 de octubre a las 19 horas van a tener los peronistas, el Partido Justicialista va a tener una reunión en el Centro de Empleados de Comercio con los interventores del Partido Justicialista. Todos aquellos que quieran participar se acercan al Centro de Empleados de Comercio y de ahí
los interventores vinieron a escuchar todas las inquietudes que tengan los amigos del Partido Justicialista. Lo que están haciendo es un circuito provincial, los interventores, que en realidad, yo como le había dicho a Martín Ascua, a mí me parece que un interventor que viene de otra provincia a querer arreglar los problemas de una provincia ajena que no conoce, no sé, para mí no sirve, pero bueno, al menos esto tiene la delicadeza de salir a hacer un reconocimiento territorial, porque creo que andan por todos los departamentos, van a estar en todos los departamentos de Curuzú. Todo esto sea en víspera para el 9 de marzo, que van a ser las elecciones. Tengamos en cuenta que ahora no hay elecciones internas en el Partido Justicialista, pero lo que están tratando de hacer es normalizar para ver si se forman una fuerza para competir ahora en estas elecciones que se vienen el año que viene, en el mes de octubre. Todavía no tenemos calendario de fecha, no tenemos calendario. Pero bueno, tanto el Partido Justicialista como el Partido Radical, los dos partidos lo que tienen en común es que se están disputando los cargos y el manejo del partido. Bueno, el Partido Justicialista, convengamos que no tiene un presidente desde hace varios tiempos, está manejado por interventores que según el gobierno oficial va cambiando. Ahora, no sé si está bien que lo diga o no, pero los interventores, esto lo que están haciendo es un sondeo para ver cómo le va a ir, porque la propuesta es Cristina Fernández, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Ah? Hay que ver qué opina la gente de que Cristina Fernández sea presidenta del Partido Nacional, a nivel nacional del Partido Justicialista. Convengamos que hoy en día el presidente es Alberto Fernández, que brilla por su ausencia. Entonces hay que normalizar también el partido. Y después, por el otro lado, tenemos a la Unión Cívica Radical, en donde lo tenemos a un Gustavo Valdés, que no quiere soltar la mamadera, y lo tenemos a un Ricardo Colombi, que está peleando por el chupón de la mamadera. ¿Ah? Entonces, uno quiere ser más. Señores, yo le doy un consejo. Ricardito Colombi, años estuviste en política, ¿está bien? No sé, si la gente lo votó es porque hicieron buen gobierno. Y Valdés ya estuvo 8 años de gobernador. Entonces, muchachos, no nos enquistemos a los cargos públicos. Tratemos de trabajar un poco también en la vida privada y apostemos a la alternancia. ¿Sabe lo que significa la alternancia? Significa darle lugar a otra persona que venga con ideas nuevas, con sangre nueva, que se juegue por la ciudadanía, que sea un político que no esté contaminado, que el día de mañana cuando llega a la banca lo único que hace es pensar hacia adentro, o sea, mira hacia su bolsillo y no le interesa qué le está pasando al ciudadano que está al lado de él. O sea, personas que no recorren la ciudad, personas que no recorren el campo, personas que no recorren la provincia. Entonces, el poder de decisión lo tiene la ciudadanía, y el poder que tiene la ciudadanía son en las elecciones ahora en el año 2025 en octubre. Así que, si Dios quiere y no me pasa nada, de acá que se va a cumplir prácticamente un año, porque las elecciones van a ser ahora, ¿no? De acá hasta octubre del año 2025, yo voy a estar presente para guiarle a la gente que le quiera reclamar algo al Estado, ¿no? Vamos a empezar con la de PEC.
después vamos a seguir por Agua de Corrientes, después vamos a seguir por el Consejo Deliberante, después vamos a seguir por los legisladores, porque si nosotros le votamos a ellos, nosotros tenemos el derecho de exigirle que cumplan con su trabajo. Es verdad. Que cumplan, muchachos, cumplan. O si no, amablemente le vamos a pedir que den un paso al costado. Que vaya a la casa. Sí, y que venga otra gente nueva, no sé qué piensa, ojalá que la ciudadanía entera esté pensando lo mismo, ¿no? Yo era partidario siempre cuando estudiaba en la universidad y teníamos las reuniones de las diferentes agrupaciones. Bueno, nosotros como agrupaciones políticas en la universidad, porque yo también tuve mi lado político, aunque por ahí no me gusta, ¿no? Bueno, mucha gente se olvida, mucha gente de los peronistas de ley, de los que hoy en día ocupan un cargo, se olvidan que la juventud peronista la formamos. Tengo el orgullo de decir que la formé, estuve integrando, yo era secretario de la Juventud Peronista, está la Lilian Caruso, que ahora es política, fue mucho tiempo concejal en Corrientes Capital, está el amigo y compueblano Juan Carlos Fernández, que es de Paso Los Libres, ahora está en Corrientes, es escribano el hombre, fanático de los Kirchner, fanático kirchnerista, y peleamos con él a cada rato, a pesar de que peleamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Yo me alejé de ellos porque ellos no usaron como Juventud Peronista para conseguir un puesto en la municipalidad y después, ¡pum!, nos fueron. Chau, chau, adiós. ¿Y sabe quién estaba de presidente de la Juventud Peronista? Juan Arreguín. No, a ver. No, miento. Juan Arreguín era presidente de la Franja Morada. ¿Sabes quién es Juan Arreguín? El abogado que hoy en día está al frente de la defensa de la familia de la chica que asesinaron el clan Sena. Ni más ni menos, que eso ahora, el tema de ese del homicidio de la chica esta quedó en stand-by. No se habla más, no se sabe más nada. Lo último que se había dicho era que el clan Sena estaba por salir en libertad. Capaz que están preparando eso, que no se hable, entonces después ¡pum!, salen y la gente, bueno, no le pega tanto de frente, ¿no? Bueno, vamos a cortar el espacio político, son las 11:06. Vamos por un poco de música, Marco. Edgar Duarte, para el amigo que nos pidió recién. Un saludo para la gente de la estancia acá, Tuyuné. Acá me está mostrando el cartelito de la MAMAC. Para la estancia del Aguaí, para el Tigre, para el Remanso, para la Palmira, para el Venado, para las Mercedes. Un saludo para Establecimiento El Petizo. El amigo Lisa se ha olvidado totalmente de nosotros. Capaz que, bueno, ahora por el camino va a estar difícil que lleguen los salames. Los amigos del descanso también. Los amigos del descanso también. Los amigos del descanso. Los amigos de El Remanso. Saludos. Mi hermana me dice, sí, acá estamos escuchando en vivo, te estamos escuchando en vivo. Me dice, no sabía que me escuchaba, Es verdad. Bueno, mi hermana es una gran luchadora también en Paso Libre, una gran luchadora para los movimientos sociales. Ha sido manipulada por políticos que después se olvidaron de ella, pero así todo ella sigue luchando. Y bueno, puso comedor, le ayuda a la familia. Ella, como toda madre, ¿no? Madre y abuela, el interés de ella es por las criaturas. Pero también se preocupa por
por la gente grande, la gente que no tiene trabajo, siempre le está ayudando. Ahora, ¿sabe lo que hizo ahí en su casa? Puso una mini escuela y le da clase de apoyo a los chiquitos que están medio flojos, ¿eh? Así que bueno, somos de la misma estirpe, estoy seguro. Me estoy olvidando de mi amiga del alma, Elisa Villalba, que me manda un mensaje, me dice: me río mucho, no hay presupuesto para locutores de verdad. Salí vos saludando a todos los parajes. No entendí su mensaje, ¿eh? La otra vuelta me dijo que yo estaba jugando a ser el locutor. Y bueno, y acá mi locutor que está al lado mío está mudo. Él está haciendo negocio con los saludos. Sí, te escucho. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Acá la amiga Laura Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo va esa recuperación? Ella sabe que yo estoy al aire, ¿no? Muy buen día, ¿cómo va esa recuperación? Usted sabe que yo estoy al aire, siempre leemos su mensaje de saludo a la radio. Así que, bueno, espero que haya amanecido bien, ya con ganas de salir a correr. Un saludo enorme para que acá, aunque él está de costado mirando para otro lado, Miguel Moscarera lo tenemos presente acá en el estudio. ¿Está haciendo locución para allá, para el lado de la pared? Sí, no sé, está retobado, está mirando para el lado de las letras de la M, Miguel. Pero, un saludo Hola, enorme. ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, don Miguel? Lo estamos esperando, ¿eh? Y en cualquier momento va a abrir la tranquera. Otro que parece que no le dejan salir de la casa también. Perimetral también. Tranquilo. ¿Qué piensa, qué debe pensar el común de la gente de Cristina Fernández, presidente del PJ? Buen día. Bueno, acá nos manda Elena, nos manda un aviso, también lo mismo. Dice: buen día, acá escuchando la radio Guaraní de Paraje María Chica. Están sin luz desde el lunes a la noche, como nos decía también la amiga Sandra, ¿no? Gracias Lisa, espero que nos estés escuchando también. ¿Qué te pasa, por Dios, que no puedes tan siquiera mirarme a la cara? Es tan grande la duda. Edgar Duarte. Que presiento, mi amor, que el trovador sauceño que está en Mercedes. Perdón, y si ya no me quieres me alejo. ¿De qué sirve brindarte calor si tus besos parecen de hielo? ¿Qué te pasa, mi amor? Dímelo. Aunque con tus palabras me hieras, que prefiero sufrir por amor a saber que te mueres de pena. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. ¿Qué? Acá tengo un mensaje del león curuzucuateño, ¿eh? El león curuzucuateño que parece que tiene comprado, o sea, no sé si no comprado, sino que parece que le contrataron toda la temporada en el bar de un amigo acá, del amigo Dani Peruchena, ¿eh? Lo estamos esperando a Dani Peruchena para que nos venga a contar sobre su nuevo emprendimiento. ¿Qué es un bar? ¿Usted que conoce, Hugo? Hugo ya tiró un par de publicidades y se fue a tomar un trago gratis. A ver, ¿qué digo? Ni se acuerda que es, porque creo que ya le dieron un champán con speed y quedó ahí. Es como un carrito, pero más reformado ya. Es una casa de comida. Sí, es, pero para comer, o sea, ahí. No es un restaurante, pero tampoco es un carrito. No. Tiene un lindo ambiente. Vamos a hacer un barcito. Tiene un lindo ambiente familiar, Tiene un lindo ambiente familiar.
Porque hasta pelotero tiene. ¿Qué cosa? Oh. Puede ir la familia, puede ir el hombre, el señor soltero, la señorita soltera, ahí puede encontrar al amor de su vida cuando se va hasta la barra. Bueno, ¿eso qué pasa ahí? No, porque hay. La otra vuelta vi una foto de la secretaria ahí, un par ¿Dónde? de amigas ahí en el sitio. ¿Y cuándo? Bueno, si no le dejan salir a ningún lado. Acá el León Cruzucuateño, cuando usted quiera, amigazo, cuando usted quiera, ahí tiene todo el estudio a disposición para que haga sus presentaciones. Escuche lo que me dice. Doctor Daniel, ¿cómo andás? Tanto tiempo, acá te estamos escuchando mientras estamos trabajando. ¿Qué de tu vida? Un saludo para el León Cruzucuateño. Pero qué grande el León. Y canta muy lindo, hace todo el repertorio de Leo Mattioli, por eso es que le dicen el León Cruzucuateño. La mujer, o sea, le revolean de todo cuando está cantando. No es como Milei. Porque este tiene el pelo corto. Y lo tiene ojos azules, celeste, ¿eh? Ay, amor. ¿Escucha? Ay, Pérez. Estás escuchando Arriba Ciudad. Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste, y vienes con un marido y un hijo de 3 años. Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste, y no me puedes ocultar que es mío y me lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás linda como ser. Saber dónde está el amor, que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor, y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina, todo sin interés, y a ninguna le importa que le regalen un clavel o un poema envuelto con una rosa. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo, y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste
Partiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro, tras otro, tras otro. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo. Como quisiera decirte que me escuches un momento, para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Esto te vamos a cantar después. Qué grande el León cruzucuateño. Ya nos está tirando unos adelantos ahí, Nos está tirando unos lindos adelantos. Tendríamos que hacerle una entrevista para ver, porque vio que él canta todo romántico. Es una mezcla de León cruzucuateño con un Sandro cruzucuateño, ¿no? Capaz que después le empiezan a revolear
le empiezan a revolear su tien, O tanks, jugo tanks. Le empiezan a tirar vedetina por la cara, Moño cort. Se perdió en tu pelo. Escucha ese tema. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso. Pero viste cómo cambió todas las reglas ahora. Y quiso en tus ojos estar el Es más lindo tu programa. Ya. Ya le van a llegar, ya le van a llegar las cosas, patrón Mancuello. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca. Que ¡Huguito! ¿Qué pasó? El saludo del amigo, ¿dónde está? Ya tenemos un saludo de quien habla. Acá nos mandan un saludo para Hugo. Dice, a la pucha, parece que le daban bien de comer, ahora sí que está el popular gallo gordo. ¡No! Yo sé quién fue ese. Yo sé quién fue. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, explíquele que la cámara es. La cámara es mi amigo Pipi. No se despide que tengo un sobrenombre bastante bueno para usted. Un saludo para el amigo José Alegre, el sobrinito de Paulina. Temprano vinieron los muchachos hoy, ya son, sí, está bien, son 11:30, ya acá me mandaron una foto de se están descalchando, nomás tranquilo, mientras escuchan la radio. Avisar que corriente es patria mía y para qué los voy a negar. La suerte que yo la José tuve, Alegre. tal vez no tenga algún otro. Si a veces por montar un potro falla de golpe me encajé, así yo pude aprender despacio lo que es la vida, que hablen la gente y diga yo a ninguno los reprocho, si nadie nace sabiendo que hasta el toro nace mucho. Oh, mi amigo José Alegre. Pero este José Alegre, el recitador de Paraje Pinillo. De paso le mando un abrazo enorme a su señora e hija que siempre nos están escuchando. José debe andar por el campo renegando con los animales ahí, bueno, cazando ovejas. Vaya a saber ahora cómo está el clima por allá. Esa zona suele llover mucho también. Hay lugares que llueven medio esporádicamente. Hay veces que no llueve en la zona, en una zona, pero ahí cerca de Cazadores siempre llueve. No sé por qué, pero llueve. En un bajo encima que se hace un barrito. Ay, por favor, como llueve. Ay, bueno. Ese es el amigo de Hugo. Ese es el que le dice, ¿vos sos el chico de la moto? Bueno. Se despertó la enana bella de Perugorría, se despertó, se ve que le estaba dando. Ay. me manda como 300 loras ahí, no sé por qué será. Me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver. Acá me piden un saludo para Establecimiento El Relincho y pasarnos un tema chamamecero. Un buen tema chamamecero. ¿Qué quieren escuchar? Para la gente de Paso Ledesma, que es departamento de Paso Los Lires, le vamos a mandar ¿cómo es? La Calandria de Ernesto Montiel. Seguramente le va a gustar. O salvo que quieran. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la Calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones
su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. Me encantas. Estás escuchando Arriba Ciudad. Qué buen chamamé ese, la verdad que bueno, le pido disculpas a los amigos cruzucuateños, yo sé que acá son todos tarragoceros, pero los chamamés de Ernesto Montiel te ponen la piel de gallina, ¿eh? El tero, como es Seitiro, después está un montón ahí en realidad. Buen día, ¿cómo está, Dani? Estoy escuchando acá en el puesto, el potreador. Me puede pasar un tema, especialmente para todos mis chicos que te estamos escuchando y para mi esposo Antonio Monzón. También quería mandar un gran saludo, muy especialmente para mi compadre Antonio Retamoso, que hoy está de cumple. Le deseo todo lo mejor. Le mando muchos saludos, parte de toda mi familia. Con la ternura infinita en mi alma escondida me acerqué hasta ti y disfruté de las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Dichoso contigo. Acá nos manda un mensaje la enana bella. En realidad no me quiere decir su nombre, capaz tiene miedo que le reconozcan. No creo que nadie se ponga celoso porque nos escribe a la radio, pero me dice: aquí estoy en tu sintonía. Buen día primero, porque buen día. Nosotros estamos desde hoy, es una hora. Que fuera tan azul sereno, robándome su claridad. Y nuevamente muy solo estoy lejos de ti. Bueno, un saludo enorme para todo el personal de la mesa de entrada ahí de la municipalidad. En realidad la gente bastante... No te cobran cuando entras. Bastante amable, atento, súper rápido los trámites para todos ellos los que están ahí, ¿no? En la parte, sí, la verdad que porque la municipalidad tiene como que dos mesas de entrada. Una que uno se tiene que anunciar antes de subir la escalera, y la otra es donde ahí sí, clean caja. Pero la verdad que muy atentos, muy amables los muchachos de ahí. De los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín,
Corrientes, Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el General Madariaga. Ese tema ya te da ganas de sacar el sable y entrar a darle machete por todos lados. Olvidate. Ya te da ganas de salir corriendo atrás de un jabalí y agarrarle con los dientes. No me altere, amigo, no me altere porque encima me tengo que contener de no poder ir al campo. El amigo Pipi me manda una foto acá. Mira. ¿No? De lo que debe ser eso. Le digo, tiene unos colmillos así de grandes. y puro hocico. Y hace. A un hincha de Boca le metió un tiro Pipi. Acá me mandan una información que es bastante interesante y hacía tiempo no estaba pasando esto, En las 4 bocas de la ruta 14, piratas del asfalto atacan nuevamente a camioneros. Es rarísimo porque esa sería las 4 bocas de Brambila, la que está acá a 30 kilómetros. Donde se une la 14, para un lado se va para la ruta 127, la ruta 119 y la 14 yendo para Libre y la 14 yendo para Montecasero. En esa zona están. En una oportunidad los piratas del asfalto le habían atracado a un camionero y no sé si fue intencionalmente o no, pero lo balearon y la balacera le produjo la muerte a este hombre. Dice, se registraron denuncias por ataque a transportistas en cercanía de las 4 bocas de la ruta número 14, 119 y 127. Denuncian la falta de presencia policial y de iluminación en la zona en lo que facilitaría que se produzcan los hechos. La verdad que me sorprende porque ahí en esa zona de las 4 bocas está iluminado y encima hay gente todo el tiempo porque instalaron como... o sea, si usted va de la 119 para Montecasero, cuando llega a la rotonda esa de las 4 bocas, a mano derecha tiene toda la gente que vende las artesanías en Algarrobo. A mano izquierda tiene un carrito. Y directamente al frente, diríamos, como dicen los militares, también hay otro carrito. Y por lo general, la Policía Federal siempre está ahí, sondeando la zona, ¿no? Pero la verdad que bueno, atención amigos camioneros, seguramente nos estarán escuchando, a tener mucho cuidado, No se arriesguen, señores, no se arriesguen, las cosas materiales se recuperan. Si aparecen los amigos de los ajenos, y bueno, ya no tienen más salida, no se hagan los héroes, dejen nomás. Las cosas materiales tienen solución, o sea, si a uno le lastiman, o hay veces que el delincuente dice, bueno, no le voy a matar, pero le pega un tiro en la pierna, ha pasado, la víctima termina perdiendo una pierna, un brazo, o sea, se complica, así que una recomendación para los amigos camioneros si están en esa situación y no tienen más vuelta que darle, si no pueden llegar a un lugar en donde puedan, como comúnmente se dice, zafar, que no se arriesguen, lo material se recupera. Es por ahí. Mi vida de camionero, sacrificio en el andar, para en la noche llegar despierto de madrugada. Mi corazón
corazón el motor, mi sentir es el volante. Recuerdo mi amor distante, solitario en los caminos, mirando las estrellas, me siento lejos de ti. Tus besos tan soñados van muriendo dentro de mí. Solitario del camino en mi viaje cansador, muchos sueños y esperanzas va matándome el calor. Y cuando el sol comienza a brillar sobre el camino y los pájaros con su trino despiertan la inmensidad, te hace alegre el andar por mi suelo argentino, cabresteando mi destino entre mate y chamamé. El oído en el motor, la mirada en el camino, incierto en mi destino, pero tengo que llegar. Me aferro al volante, porque esa es mi vida. Solo sé de mi partida y yo de mi regreso, mirando las... El amigo Mancuello no se pierde una, al toque adivinó, me dice, es un chancho a convidar. Pero yo estoy haciendo radio, patrón. Es más lindo hay tu que ir programa. a buscar. Es más lindo tu programa. Hace rato que no nos manda audio, Para tío Roque y tía Antonia y para Tata Torre y para Marina y los gurises. Para mi tío de Buenos Aires, de Marco Pay de Escobar, también de Nuevo York y Formosa, para la chica de Concordia. Mi mamá que está en Trelanque. ¿Cómo? Espérate, es más pariente que los Pérez García. ¿Conoce? ¿Quién es? Nuestro Mi amigo. amigo Néstor. Néstor en bloque. En bloque está quedando acá como mi gente, Un saludo enorme porque yo sé que ella después de que termina su actividad a la mañana busca el streaming de la radio y ahí escucha el programa. Así que un saludo para la amiga Pinky que en su oportunidad estuvo por acá por los estudios. Estuvo en el estudio haciendo un programa. Y tanto que yo le estaba criticando la otra vez a la amiga Pinky. Le digo, ¿qué hace de gorra dentro del estudio? Y acá, mire cómo pago mi boca. Encima me traje el color que le gusta a usted. Sí, encima está haciendo publicidad de Yamaha, no sé. Me voy a comprar la Yamaha. Vos sos el chico de la moto, qué bueno que estás. Vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste. Hola, ¿cómo estamos? Con un marido y un hijo de 3 años. Por Sur Correntino informamos. Arriba Ciudad AM970. Maluma, Baby, Lucra, Kea, Argentina y Colombia. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Sí, te escucho. Para volver a serte mía. Acá encontramos el teléfono, o sea, gracias al amigo Ubaldo nos pasó el teléfono de Sergio Perichón. Es la persona que está a cargo de la Secretaría de Flora y Fauna acá en Cruzucuatiá. Recién le mandé un audio para ver si podemos coordinar que venga a la radio y nos explique. Hay un tema con respecto a que aumentaron los precintos y el permiso de caza, pero todavía en realidad no es nada cierto. Puede ser que sea el valor de los cotos, ¿no? Pero ya vamos a investigar. También para que nos explique qué está permitido, qué no está permitido. Recién hoy estaba escuchando, si quiero le paso el video de el amigo Ruiz Díaz acá de la zona de Sauce, que él es
empleado de Flora y Fauna, o sea, el tipo que está a cargo del contralor, del representante en el sur de la provincia. La zona de Sauce y para el lado de Esquina es una zona bastante complicada porque hay muchísimo, no sé por qué, pero hay mucho ciervo axi. Y yo le voy a pasar ahora un video, si usted le puede sacar el audio. Fíjese, hay gente que por día caza 8 axi para comercio. Y ahí lo explica él, y vende la carne, todo un tema, ¿no? Y ni así desaparecen los animales estos. En la provincia de Corrientes solamente se puede cazar 3 especies: el antílope, el ciervo axis y el chancho salvaje, cimarrón, como quiera decirlo. Solamente esas 3 especies se pueden llegar a cazar. El yacaré está expresamente prohibido. ¿Qué pasó, amigo? Acá estamos tomando unos mates. Saluditos a toda la gente que recién, algunos están cocinando en algunos parajes, ¿no? Mandale un saludito a alguien. El amigo Pipi me debe tirar el sobrenombre. Ya va a caer mansamente él. Al amigo Sánchez, que me lo encontré el otro día en el evento cerca de una frutería amiga ahí. Saluditos para él, La nota loca que ni Randy tenía, los dos en el cuarto haciendo groserías. Dale, acá el amigo Waldo me pone como que este muchacho Sergio Perichone es director de Recursos Naturales, pero en realidad debe ocupar una secretaría acá en Cruzú. Porque el director de Recursos Naturales, hasta donde sabía, es Portela. Tengo el teléfono de Portela, pero en realidad por ahí atiende, por ahí no atiende. ¿Le paso un spot de Paso Cañazo? Disculpa, baby, por la hora de llamarte. Estaba ansioso y moría por preguntarte. Si extrañas mis latidos, me olvidaste rápido. Pusiste un punto más y no fue aparte. Quedamos en silencio, hijo. Tremendo. Estaba mirando ahí lo que vos me mandaste, es una cosa infernal. Son operativos realizados acá en la zona de Sauce. Agarramos el viernes pasado, amaneciendo viernes, unos muchachos en moto que siempre acá se dice y se habla con la policía, se habla con la dirección para comer, no hay problema. Siempre se le dice uno para comer y pidan por favor el permiso a los dueños del campo, no entren así nomás, porque se molesta al dueño del campo. Estos muchachos de estas motos que no se puede dar el nombre, sí, día por medio o todos los días son 8, 9, 10, 12 ciervos. Son un grupo de 4 o 5 que es comercial. Llegan a la mañana, venden toda la carne, sigue de vuelta a la noche, venden toda la carne al otro día. En promedio, para que tengas idea vos cómo es el comercio, esa carne que son 8 ciervos son más o menos 150 kilos de carne. Pero a 3.000 pesos son 450.000 pesos que hacen por día. Por eso Escuchá, es la matanza que están haciendo. Che, escuchame, Diego, ¿todos los días salen a cazar? Todos los días, hasta que uno los para, porque Está uno bien, sabe pero cómo es el tema, pero tienen que entender que la gente de los campos, o sea, de campo privado o de coto, le molesta, porque es una balacera. Para matar 8, encima tienen con calibre chico 22 y hieren otros 8 más, porque el 22 es así, un arma que mata y hiere la mayoría, hiere. Y después los encontrás muertos, ¿viste? Es un cementerio. Digamos, ¿y venden así la carne públicamente, digamos, o venden a carnicería, lugares así? En las redes sociales vos ves, venden milanesa, molida de ciervo, cuarto de ciervo, lomo de ciervo. Es así. Que pasa cansado y pasa en todos lados. Ustedes lo tienen en Esquina, debe haber en Goya, en Perugorría, en todos lados. Es un negocio que lo ven fácil, van a cazar, les gusta lo que hacen y venden.
y hacen su plata al otro día. Es un negocio redondo. O sea, ¿cuánta plata hacen ahí? ¿Cuánto debe salir un...? 3.000 pesos el kilo están vendiendo. ¿Cuánto? 3.000 pesos el kilo. Por eso te digo, secuestré esos 8 ciervos, promedio 150, 160 kilos, son 450.000 pesos al otro día. Un negocio. No gana nadie 450.000 pesos por día. Por eso le digo, nosotros recursos naturales menos, yo inspector, no nos queremos meter en el trabajo, sabemos que no hay trabajo, que está complicado, pero los recursos son de todo, no de uno solo, como dije. Sí, así es. Bueno, volviendo con el tema este del que hablaba, el de recursos naturales, hace 2 días en el control caminero de San Jaime, que está por la ruta 127, después de control Tuna, después de Paso Tuna, encontraron, demoraron a 2 autos y entre los 2 autos llevaban 80 vizcachas. 80 vizcachas, liebre y no sé qué más. Pero... o sea, eso no es ya una... Bueno, convengamos que la vizcacha está prohibido, la caza de la vizcacha en Corrientes. O sea, como lo dijo recién usted que le pasó el audio, es antílope, ciervo axi y jabalí, chancho salvaje o chancho cimarrón, como le llamen. De los cuales el chancho salvaje está liberada la caza, o sea, no se necesita precinto para transportar la carne. Pero señores cazadores o quienes consuman la carne, si la transportan, lleven la carne. Lo que normalmente se hace es, se lleva la carne y se deja la entrepierna, o sea, la antepierna, se deja con el cuero del animal. Entonces, si le frena algún control de gendarmería, la policía o recursos naturales, usted exhibe la carne, se muestra, se da cuenta de que es el cuero que tiene pegado a la pata es de un chancho salvaje y no de un ternero, una oveja o cualquier animal de corral. Entonces se evita tener toda clase de problemas. Donde usted transporta la carne y no lleva una pata o un cuarto con cuero, póngale, ahí se le va a complicar. Porque los muchachos de los controles son bastante desconfiados, ¿no? Aunque se siente, o sea, no es lo mismo usted si está llevando un corderito que andaba suelto por ahí por la calle, el olor es totalmente diferente a si lleva un chancho o a si lleva un carpincho. O la anatomía es totalmente diferente si lleva un yacaré, ¿no? dentro del baúl. O sea, otra cosa que está sumamente prohibido, otra cosa que está totalmente prohibido es, ahora estamos en época de que los ñandú están poniendo huevos. Que no le agarren con un huevo ñandú ahí en el asiento del acompañante. Hay que poner un poco más de huevo. Por más que digan, pero es uno nomás, el ñandú pone 20, 30, no es uno, no, ni que sea medio. Dani, en Santa Cruz está prohibido cazar, ¿no? Todo, en Corrientes todo está prohibido. En otras localidades, yo no sé si en Entre Ríos, creo que Entre Ríos, Santa Fe y en otras localidades sí está permitido. Inclusive nosotros estamos acá en un grupo de muchachos porque hay grupos de cazadores, de WhatsApp, todo, y por ejemplo muestran ellos cazan, pueden cazar carpincho, pueden cazar nutria, pueden cazar vizcacha, pero cada provincia tiene su régimen. Su tope. No, su tope no. Tiene su régimen, o sea, su régimen legal, y tiene lo permitido que puede llegar a cazar o no. Andando en los callejones, no hagas caso, esa jugada, son rumores. En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. En verdad soy un venado y no es que... Acá le voy a leer algo que me mandan y la persona que me está escuchando sabe. Y me pone: volvamos, muchachos, a las sendas antiguas de la política de oportunidades a favor de la ciudadanía.
apostando al bienestar conforme a cada palabra del preámbulo nacional. Trabajar de acuerdo al pueblo y al funcionario público. Apostar a la cultura del trabajo. Y apuesta también a la sangre nueva. Dice, vamos por la sangre pura. O sea, no es una persona que está adoctrinada políticamente, sino que es una persona, es una ciudadana más del grupo, pero que tiene la vocación y tiene la oportunidad y opina de esta manera, ¿no? O sea, ahí usted se da cuenta de que sí, los partidos políticos le abren las puertas. En realidad los partidos políticos nunca cerraron las puertas a la gente, sino que es el grupo que está al frente del partido político es el que le cierra la puerta a los nuevos, ¿no? Le cierra la puerta a los nuevos. Hay gente que años vive de política. Hay gente, yo conozco gente que jamás en su vida trabajó en la actividad privada. Conozco abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, farmacéuticos. ¿Cómo? Muchísimos profesionales que jamás experimentaron trabajar de su profesión, pero sí toda su vida viven de política. O sea, hay muchísima gente que toda su vida, yo desde que tengo 20 años que conozco gente que está en política ocupando un cargo, y se va pasando de un lugar a otro, pero siempre en política. Y usted pone en la balanza, ustedes pongan en la balanza la plata que se invirtió en el sueldo de esa persona que pagamos nosotros, la ciudadanía, que pagamos, la plata que se invierte en ellos, ¿para qué? ¿Qué nos retribuyeron ellos a nosotros? ¿No? Porque convengamos que un senador